Bienvenidos a Empresarios que hacen bien, el podcast de Vistage Argentina. Soy Guadalupe San Martín y hoy les presentamos el episodio Llevando los clásicos al siguiente nivel. Cuando hablamos de clásico, de tradición, hablamos de algo que forma parte de nuestra identidad cultural. No necesitan presentación, ya están instalados en nuestra memoria afectiva. Nos recuerda a nuestra infancia, a momentos compartidos, a costumbres de barrio, a sabores conocidos. Pero también pueden parecer inamovibles, como si ya todo estuviera dicho sobre ellos. En este episodio vamos a conocer a dos empresarios que desafiaron esta idea. Tomaron rubros bien tradicionales, la pizza y los churros, y los reinventaron, profesionalizando sus negocios, ampliando su alcance y convirtiendo sus marcas en verdaderos referentes. Nos acompañan hoy René Pontoni, de La Guitarrita, claro exponente de la pizza porteña, y Juan Manuel Navarro, de los deliciosos churros El Topo. Bienvenidos a ambos, un placer tenerlos hoy con nosotros. Muy bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, churro y pizza, ¿no? Dos sabores y dos productos muy tradicionales. ¿Qué significa esto para los argentinos? Bueno, el churro en particular está muy vinculado o estaba muy vinculado a lo que eran las vacaciones, la playa, por lo tanto te lleva a buenos recuerdos, ¿no? La gente recuerda comiendo churros cuando estaba de vacaciones, cuando estaba en familia, el primer amor, el primer desengaño, ¿no? Todo eso en una factura que en su momento se la llamó la factura típica del verano, que se comía en la playa aún con 35 grados de calor y que bueno, con el tiempo la fuimos llevando a la ciudad. Y la pizza parte desde el compartir, desde ya creo que si vamos a cualquier día para no caer en un domingo, que es el clásico. Que es el clásico, sí. Creo que en todas las casas siempre hay un día de pizza y empanadas, que es la salida por ahí la salida rápida, una solución ante che, ¿qué comemos hoy? Sí. Y bueno, ese sabor que indudablemente está en el ADN de Buenos Aires y de la Argentina. Y aparte tenemos algo en común, harina, agua y sal. Bueno, la pizza lleva levadura, pero los churros no, pero bueno, sí, es eso básicamente, ¿no? Claro que siempre nos bajan el precio porque vendemos harina y agua, sí. pero bueno. Que vea lo que transforma cuando... es lo que transformamos, exactamente. Tal cual. Y quiero que me cuenten un poco de sus recorridos, de la historia de las compañías. Sí. Bueno, la historia de la pizzería, que ya tiene más de 60 años, fue fundada por mi abuelo y mi tío abuelo, que eran dos futbolistas, René Pontoni y Mario Boyé, que a su vez estaban casados con dos hermanas, Sara y Elsa. Bueno, ellos eran concuñados. Obviamente la notoriedad en su momento fue porque dos futbolistas reconocidos estaban abriendo un emprendimiento gastronómico. Entonces de la familia de mi abuela venían con fábrica de pastas, o sea, siempre estuvo ahí el comercio a mano. Y cuando ellos se retiran de futbolistas y de ser técnicos, surge encontrar una esquina en Belgrano para abrir una pizzería. Bueno, nutrieron la historia de Belgrano y de Buenos Aires con eso. Allá por el 2005, después de una batalla familiar de un par de años entre la familia Boyé y Pontoni, cerraba la pizzería para siempre. Tenía 25 años, estaba casado hace poco con Ximena, que somos el equipo que refundó la pizzería, y siempre era ¿qué hacemos? Que queremos independizarnos. Y bueno, cuando surgió esa noticia, yo tuve una noche de taquicardia sin dormir, caminando por todos lados diciendo es esto, o sea, esta es la oportunidad que estábamos buscando. Y nada, se lo planteé, nos tiramos de palomita sin pensarlo. Era un recomenzar absoluto. Y nada, encontramos una esquina por Núñez después de buscar mucho y arrancamos un día. Nuestra previsión era con que haya 60 cubiertos por día vamos a estar bien. A la semana ya estábamos tirando un depósito abajo para hacer un horno más grande porque nos quedó, pero no había manera de abastecer ¿En serio la semana? La demanda de lo que se había generado. ¿Y qué pasó con Churros El Topo? Pasó que había dos amigos, Hugo, mi papá, y Cacho, mi padrino, que tenían 23, 24 años, y ellos trabajaban repartiendo películas, haciendo combinaciones de películas. Antes en los cines,
las copias de las películas no venía una sola, sino que venía fraccionada. Entonces tenían que combinar el inicio de cada película en el cine de Palermo, de Belgrano, de Urquiza, de Caballito. Y bueno, se da que haciendo ese trabajo los dos tienen un accidente justamente con la moto, con 3 meses de diferencia. Y el primero que se recupera es mi padrino, Cacho, y él no quería volver a hacer ese trabajo. Entonces empezó a buscar otro trabajo de repartidor y empezó a trabajar en una churrería muy importante acá en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, vio la cantidad de churros que se repartían y le dijo a mi viejo, Hugo, es por acá, es por acá. Bueno, mi viejo tenía un conocimiento de tornería y de armado de máquinas. Mi padrino un tipo con mucho carisma para lo que era la venta y rebuscarse y pensar y tener ideas novedosas. Mi abuelo materno, andaluz, con algún conocimiento en panadería, les dio una mano importante. Y bueno, abrieron su primera churrería en el barrio de Belgrano en 1965. Wow. Duró 3 meses, no por malas ventas, sino porque los vecinos los expulsaron por el olor. En ese momento no había la tecnología que hay ahora para expulsar humos, olor, vapor de aceite. Así que probaron en Paternal, les fue muy mal y ya estaban por tirar todo y volver a las combinaciones de películas. Y un amigo en común, que se llama Juan, iba de vacaciones a Gesell en moto con la novia en carpa y les dijo, ¿por qué no ponen una churrería en Gesell? Que cada vez va más gente, está lleno de juventud y no hay churrerías, hay una sola panadería que trabaja muchísimo. Y dijeron, bueno, 25, 26 años, bueno, como vos, ¿no? Sí. Que se tiraron a la pileta. Total. Y bueno, llegaron ahí, alquilaron el último local que había disponible. Y en la zona más alejada del centro, que es donde está actualmente el local, en 3 y 110, tiraron paredes, armaron un local, les fue muy bien y al otro año decidieron abrir en Necochea. Y después de 40 años de no querer saber nada con expansión y con abrir nuevos locales, mi papá tuvo 3 hijos, mi padrino tuvo 2 hijas. Necesitamos abrir más locales porque mientras éramos chicos podíamos comer. Y la familia cada vez más numerosa. Exacto. Entonces dijimos, bueno, tío, vamos a empezar la expansión. No, con esto estamos muy bien. Ni loco. Bueno, yo me planteé, le dije, yo era el menor. Yo hice la licenciatura en historia. Yo no quería saber nada con el negocio familiar. Claro. Pero nada. Entonces, bueno, yo quise dedicarme a otra cosa que me encanta, me apasiona, que es la historia y la comunicación. Pero llegó un momento en donde yo también armé mi propia familia y tenía que comer, ¿no? Entonces miré con un poquito más de cariño a los churros como proyecto de vida. Y bueno, ahí como que me ingresé a la empresa formalmente, queriendo abrir una sucursal en Buenos Aires. Y en el caso de ambos son productos aparentemente sencillos, ¿no? Pero entiendo que también por sencillos no tienen mucho margen de error. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de producir y comercializar este tipo de productos? La ventaja por ahí es la simpleza, por decirlo de alguna manera, en cuanto a su receta, y la complejidad de sostener con la expansión, con el volumen, con llevar todo a escala, sostener el mismo producto. O sea, por más que haya muchas sucursales, sin perder el toque artesanal. ¿Eso se refiere a los productos que usan para hacerlo? No, bueno, a la forma de producirlo. Partiendo de la calidad de la materia prima, okay. Como si la materia prima es buena, el margen de error es menor. Claro. Me encantaría que me cuenten cómo fue esa transformación, ese pasar de algo más chico, más familiar y empezar a profesionalizar. ¿Cómo fue ese camino y el rol que jugó también Vistage en eso? Mira, yo ingresé en Vistage en el 2021 con la virome en la oreja y con muchos papelitos y muchos cuadernitos donde anotaba mucho y no tenía nada, ¿no? Y en donde habíamos ya iniciado un proceso de crecimiento en 2009, 2010, en lo que es los locales propios de la familia, que siguen siendo todos propios. Y cuando llegué a Vistage encontré un mundo totalmente que era lo que necesitaba. Yo no sabía qué era lo que necesitaba.
Justamente porque yo tampoco tengo una formación empresarial, de números, yo vengo de la historia, entonces yo puedo entender un poco de procesos, pero no aplicado a lo social y no tanto a lo empresarial. Y ahí se me abrió un universo increíble dentro de mi mesa, de mi grupo, también con apoyo externo que nos recomendaba o el Chair Sergio o miembros que han tenido experiencias con otros servicios externos de asesoramiento en proceso, en gestión. Nosotros ya por el 2015 dijimos, bueno, vamos a poner una planta de producción para producir, vamos a salir a vender franquicias. Un mar así de problemas, porque justamente con el crecimiento exabrupto fue empezar a tener que atender un montón de necesidades o cuestiones que eran como desconocidas. Entonces, bueno, por un amigo, cansado de escuchar los problemas que compartía, me dijo, che, ¿conocés Vistage? Te voy a presentar. Mira, yo hace unos años empecé, me cambió la cabeza por completo. Bueno, así fue como conocí a Marcelo, que empecé allá por comienzos del 2018. Entrás y empezás a escuchar, a ver, y al mismo tiempo quiero todo eso para mí, quiero aprender. Claro. Y bueno, y después decís, yo quiero un día un gerente general, y por ahí es un proceso de que yo estoy en eso y sé que me faltan por ahí 2-3 años más. Así que nada, para mí la transformación o venir a Vistage fue un cambio radical, y creo que si no hubiese sido con este soporte, creo que no podríamos haber transformado el negocio familiar en una empresa. Para mí, la importancia también de Vistage, y sobre todo nosotros que venimos de empresas familiares, en donde todo lo podemos hacer, ¿no? Somos recursos humanos, somos abogados. Sí. Bachero, pisero, ayudante. Obviamente, hacemos todo, porque aparte somos súper poderosos, olvídate. Nada, te enseña a armar equipos, me parece, ¿no? De trabajo. Y cosa que es un plus totalmente necesario y difícil para nosotros, justamente por ese motivo. Entonces, nada, armar equipos de mandos medios, reconocer un encargado, armar todo lo operativo. Pudimos aprender con el grupo en Vistage la mejor metodología para cuidar la calidad del producto. Claro. Porque vos sos sommelier de pizzas, ¿no? Vos vas acá a locales y decís, sí. Esta pizza, y por ahí voy yo con vos y digo, esta pizza está bárbara. Y vos me decís, no, le falta esto. Bueno, yo soy sommelier de churros. Yo te llevo al local de Palermo y me decís, qué buen churro. Yo te digo, mira, para mí es un 7. Y te llevo al de Diagonal Norte y es un churro, este es un 10. Son cosas que no damos cuenta nosotros. Y son cosas que también tenemos, lo difícil de enseñar eso, ¿no? Al equipo. Claro. Bueno, crecimos adentro de... Sí, está claro. Yo mirando una pizza ya sé si le falta algo, le sobra algo. Yo veo los comentarios en Google, ponele, o las fotos en redes que la gente sube, y yo me agarro la cabeza y digo, la gente lo sube re contento, y yo digo, ¿por qué está esto así? Llamo a la encargada y le digo, fíjate. Conozco esa sensación. Bueno, nada. Para profesionalizar la empresa, tuvimos una consultoría externa que entró al negocio. Empresa, todavía era negocio. Y yo mirando todo de reojo, digo, ¿por qué tengo que meter una persona acá adentro, no? Que vea todo, que veas mis números, son mis números, claro. ¿No? Bueno, estuvo 3 meses trabajando en todos los locales. Me sentó y me dijo, mira, acá te falta esto, te faltan mandos medios, te falta un área de recursos humanos, un área de gestión. Y yo eso un año atrás no lo hubiese imaginado, no lo hubiese hecho directamente. No pensaba que se podía hacer. Que de la mano vino la reorganización financiera, porque eso también es así, ¿no? Cuando uno tiene la casa bien ordenada y sabe dónde están todos los gastos y no tenés ninguna fuga absolutamente de nada, después te acomodas financieramente, lo que te permite también un crecimiento mayor. Claro. Bueno, desde mi experiencia, también el puntapié inicial, a margen de venir a Vistage, fue una consultoría. Digamos, la piedra fundamental fue ordenar los números, claro. Pasar a tener estado de resultado, y bueno, después fue el armado de equipos. Indudablemente el poder crecer fue empezar a sumar un equipo que acompañe, un equipo que en cada área sepa más que uno, por esto de que uno lleva adelante y sabe de todo. Pero bueno, el especialista en cada, o mejor dicho, uno a medida que crece va poniendo el recurso que puede,
y el crecimiento te permite invertir en recursos cada vez más valiosos. Así que nosotros post pandemia tuvimos nos sentamos con Cime y fue, ¿qué hacemos? O buscamos algo, digamos, seguimos así contraídos o armamos un plan estratégico de crecimiento apuntando a X sucursales, a lo que hoy estamos llevando adelante. Con esa movida hay que armar un equipo de mandos medios. Salimos a buscar un jefe de operaciones, un jefe de administración, un jefe de planta. Todo ese proceso fueron un par de años, mientras íbamos creciendo, afianzando, mejorando. Esto de ir construyendo pasito a pasito lo que pasó de ser de un negocio a una empresa que hoy sí, con mucho honor, digo, soy empresario gastronómico cuando antes ponía que era comerciante en la ficha de datos. Viste que todos tenemos la misma historia, muy parecida. Me daba vergüenza poner empresario, no me sentía empresario. A mí también me daba vergüenza, me daba mucho hoy pudor con orgullo decir, pongo que soy un empresario, pero bueno, 20 años después. Y volviendo a la profesionalización, me parece que lo que te aporta es elegir dónde poner el ego. También, ¿no? Por supuesto. Sí, es decir, yo que quería estar en todos lados y evidentemente contratar gente que sabe más que vos y no todo el mundo lo puede hacer, ¿eh? Está claro. Y yo creo que un espacio como Vistage y la mesa en donde vos contás y te dicen y consultás y te recomiendan es también elegir dónde poner el ego y reconocer que hay gente que no sabe más que vos, sabe mucho más que vos y te puede resolver en una charla o en un mes o en 2 meses lo que vos jamás hubieses podido resolver. Me parece que eso es fundamental en lo que es la profesionalización de una empresa que te permite el crecimiento. Y en esto de negocio a empresa, también un camino a marca. Ustedes son marca. Sí. A cualquier persona decís la guitarrita, el topo, saben perfectamente de qué estamos hablando. Entonces creo que también una construcción de marca muy interesante. ¿No? Antes, como que el topo lo conocía la gente que iba a veranear o a Necochea, a Gesell y después un poquito más a Pinamar, a Mar Azul. Pero no teníamos la marca muy instalada en la ciudad de Buenos Aires. Lo que a nosotros nos hizo pasar a marca fueron las redes sociales, claramente. En donde nosotros las redes sociales, sobre todo Twitter, ahora X e Instagram, nos hizo llegar a toda la gente, ¿no? Y nos reconoce como marca. ¿Por campañas y pauta propia o también por la propia gente que sube sus historias? Ambas. Ambas. Las redes sociales las manejo yo, o sea, no vendo churros con el Twitter o con Instagram. Hablo de otras cosas, contesto con mucha ironía, trato de hacer reír a la gente, no trato de vender churros con las redes sociales. Y tampoco creo en los grandes influencers, ¿no? Yo creo en que cada cliente es influencer de mi marca y de mi producto. Entonces, cuando yo veo que en un día tengo que replicar 20, 25 historias de gente que se saca foto comiendo churros, me parece que eso suma muchísimo. Claro. Yo, desde mi lugar, creo que digamos, como inconscientemente uno la marca desde el día 1 la va construyendo, cuidando, ya sea en la escala de solo estar en una esquina, sin difundir y tratando de que el boca a boca sea la mejor publicidad, hasta obviamente la transformación o la incorporación de las redes como herramienta, el marketing. Para mí es como que es intrínseco a como cuidamos hacer la pizza, cuidamos la construcción y la imagen de la marca, intentando por ahí ese pequeño detalle de, bueno, a cada cliente que tenga la mejor experiencia para que vaya a su casa y la cuente, magnificado a más locales, a más gente. Entiendo, lo más orgánico y lo más lindo es cuando la gente por sí sola te menciona. Eso es como lo más orgánico y lo más gratificante para nosotros. Les quería preguntar cómo mantener la identidad un poco familiar, si se quiere, o artesanal, a la vez que
crecen y tienen sucursales y se amplían. Yo creo que si hoy tuviera que crear algo nuevo y decir, identifiquémoslo como un lugar familiar, creo que me resultaría difícil. Creo que la historia, el recorrido de los años, termina siendo la mejor identificación con el público familiar, porque con los años construís que varias generaciones pasen por ahí y esté desde el chiquito compartiendo con los grandes, desde los jóvenes que alguna vez fueron jóvenes y comieron y hoy por ahí vuelven a la familia. Entonces lo distendido, lo cercano, ¿no? Lo cercano, desde poder ir después a jugar a la pelota en hojotas o antes de un bautismo, creo que es lo que termina construyendo con el tiempo el ambiente familiar, que a veces no pasa por si hay un cuadro más, un cuadro menos, si el color de la pintura, si el sillón o la silla. Creo que el recorrido, el trato, construye el ambiente familiar. Tenemos como una columna vertebral que todos tenemos que seguir en cuanto a la cultura también, ¿no? de la empresa. En lo que se refiere a la imagen, en lo que se refiere a la atención, en lo que se refiere al trato con nuestros empleados y empleadas, que me parece que es fundamental. Y a mí cuando me preguntan, yo digo, cuando la gente entra al negocio se ríe, ¿no? Y eso para mí es más allá de que le puedo ofrecer lo que yo creo que es el mejor producto, o a veces no, pero esa sonrisa con la que entra al negocio, porque en esa sonrisa es como el recuerdo de, como dijiste vos, de haber venido con tu papá o con tu abuelo, o venís con tu hijo y le contás a tu hijo, acá venía con el abuelo y nos sacábamos fotos, ¿no? Me parece que eso es lo que nosotros queremos transmitir siempre. Con una sucursal nueva, o con la histórica de Gesell, o mi sobrino que abrió una en Bariloche, ¿no? Porque en esa sonrisa para nosotros también pasa la historia, ¿no? De mi vieja laburando, de mi abuelo laburando, que ya no están, ¿no? Entonces eso es como que vienen a nuestra casa. Total. ¿No? Qué lindo. Es eso. Qué lindo, gracias. Y sí, coincido que uno sin darse cuenta construye una cultura interna de trabajo y demás que va siguiendo el ADN. Total. Entonces uno sin darse cuenta capacita para que el trato de la gente con los clientes sea de determinada manera. Entonces uno como termina siendo natural, ¿no? La creación del ámbito familiar, digamos, del ambiente. Total. Acá pueden estar muy en desacuerdo. La pregunta es franquicias sí o franquicias no. Tomaron dos caminos muy distintos. Nosotros no tenemos la tecnología necesaria en Argentina como para producir y generar franquicias y quedarnos tranquilos nosotros con eso. Esto es muy artesanal. Y la tecnología, la maquinaria que hay en el mundo no nos sirve porque no escala. O sea, si vos ves las máquinas que venden en España, que es la meca de las máquinas de hacer churros, no nos sirven porque hacen muy poca producción. Hacen producción como para una chocolatería en España, en Madrid o en Barcelona, que vas a tomarte sentado. O sea, no hacen filas como hacen acá, como para, sea mi empresa u otras empresas que también venden mucho, por suerte. Entonces, para nosotros, en este momento histórico y de tecnología, es imposible. Claro. Bueno, nosotros sí es cierto, esto de cuidar el producto era como el primer gran miedo a la hora de franquiciar. Por eso nuestra decisión de hacerlo de la mano de un centro de producción que todo lo elaborado salga, o sea, esté hecho por nosotros y salga de ahí mismo por, no sé, seguridad jurídica, el querer darle el know-how completo a alguien que todo bien, pero bueno, en 5 años se termina el contrato y se da vuelta y sigue haciendo. No sé, los temores que uno tiene. Nosotros sí pensamos que la franquicia era la clave y fue lo que nos permitió crecer, asociándonos obviamente a cada franquicia. Nosotros lo tomamos como que son socios y parte. Y nuestra cabeza siempre está puesta en la red global y cada decisión es que sea aplicable a todos y nuestra expansión es
dentro de nuestro abastecimiento. Claro. Hemos tenido una franquicia en Paraguay unos años que le tuvimos que dar el ojo completo. La experiencia tuvo buenos y malos. Sí. Hace un año ya cerró. Y hoy si no está dentro de nuestro ámbito, No. ya veremos en unos años si trazamos algún plan de expansión fuera de lo que nosotros podamos abastecer. Claro. Es eso de dar tu producto para que lo manipule otro. Uh-huh. Y decís, bueno, tantos años de esfuerzo y de generar un producto de calidad, una marca, y tirarlo a la basura. O sea, decís, Sí, hay que tener cuidado, ¿no? muchísimo Sí. miedo, muchísimo. Sí. Yo estoy en un punto intermedio, ¿no? Los más grandes dicen, no. Y los más chicos, sí. Bueno, yo estoy como en un lugar un poco más intermedio, ¿no? Claro. ¿Qué le podrían decir a alguien que está por tomar este camino y quiere llevar su negocio o su empresa al siguiente nivel, ¿no? Que se anime primero. Sí, total. Que se anime. A ver, creo que parte desde la inquietud constante a mejorar como cuestión necesaria y que se vive mucho más tranquilo a pesar. Exactamente. O sea, los problemas siguen estando, digamos, eso no cambia porque siempre hay un problema nuevo, imprevistos, pero a medida que uno crece y va armando equipos con gente que se especializa en cada área, como que también los márgenes de macanas innecesarias se van achicando y también uno puede estar por ahí más en ponerle la cabeza a un rumbo, a planificar, A lo estratégico. a pensar, pero creo que uno termina ordenándose un poco con una estructura que lo acompaña, también ordena bastante su vida, que por ahí para el emprendedor es 24/7 de lunes a lunes. Y tener en quién delegar las cosas y demás es una linda sensación que recomiendo se animen a probar. Coincido totalmente con lo que dijo René. Yo ahora tengo más tiempo teniendo 7 locales acá en la ciudad y 80 empleados que cuando tenía 2 locales y 15 empleados. Y es eso de poder separarse un poco y poder ver estratégicamente cómo va la empresa, ¿no? Y qué mejorar. Con equipos. Me parece que para el crecimiento es fundamental dar este paso y tener gente a tu alrededor, tus mandos medios y los grupos de Vistage que te dan una visión estratégica de la cosa. Sin alejarse demasiado. No, y uno tiene que perderle el miedo a alejarse también. Sí. Porque uno suelta, pero como, como los nenes cuando están empezando a caminar. Sí, lo suelto, pero en cuanto a esa silla lo cazaste de la cabeza. Es lo más difícil para nosotros. Y yo te digo algo más. En el caso de las generaciones, ¿no? Yo que soy segunda. También un poco de culpa, ¿no? Porque vos decís, mi viejo y mi vieja estuvieron acá todo el día y no se separaban del negocio. O sea, ¿y vos qué vas a hacer? Vos te vas a ir y cómo te va a mirar él. ¿Y qué va a pensar de vos, no? Que como que estás delegando, como que le estás enseñando a todo el mundo a hacer los churros o a manejar el negocio. Es un poco también, hay que librar con eso. Y demostrarse a uno que lo que está haciendo está bien, que es necesario para poder crecer. Si no, quédate con un solo negocio, ¿no? Claro. Viví 24/7 y listo. Que no está mal. No está mal. Depende de las inquietudes. Si uno tiene la inquietud de mejorar siempre, te lleva a transformarte, no hay misterio. Total. Porque tal cual. Bueno, sí, tengo el local hermoso, estoy atrás del mostrador. ¿Y ahora? ¿Cómo? Y bueno, la verdad hay que expandirse si querés, si tenés esa inquietud. Exacto. Entonces sí, es respetable para el que no le interesa, como para el que le interesa, pero el que le interese, que se anime, que vale la pena. Comercializar un clásico puede representar un gran desafío. Salir de la zona de confort, del pequeño entorno en el que se desarrolló el negocio originalmente, y darle una vuelta de tuerca y profesionalizarlo, transformarlo en una gran empresa, pero sin perder ese gustito original que lo hizo popular en primer lugar en su sitio de origen. Los casos de nuestros invitados son ejemplos de éxito en esta transformación. Lograron alcanzar un equilibrio y llevar la identidad única de ese local, de esa esquina, de ese barrio a cada vez más lugares. René, Juan Manuel, gracias por venir. Así terminamos una nueva edición de Empresarios que hacen bien.
el podcast de Vistage Argentina. Soy Guadalupe San Martín, gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio.